Bienvenido al día 7 de un año en la Biblia. Estaremos leyendo sobre Génesis 16, 17 y un poco del 18. En el Nuevo Testamento, Mateo 6 del 1 al 24. Leeremos el Salmo 7 y Proverbios 2 del 1 al 5. ¿Qué te parece si empezamos? Génesis 16. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces, Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos, y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Ber Lahaj Roi, que significa poz del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cedes y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Génesis 17. De Abraham a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto.
Entonces le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré, y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años?, pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él, y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido ahí como los que había comprado, y los circuncidó cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día. Y también los demás varones de la casa, los nacidos ahí y los comprados como siervos. Todos fueron circuncidados junto a él. Génesis 18. El Señor se le apareció otra vez a Abraham, cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. «Mi señor», dijo él, «si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje». «Está bien», dijeron ellos, «haz lo que dijiste». Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, «Apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan». Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. «¿Dónde está Sara, tu esposa?», preguntaron los visitantes. «Está dentro de la carpa», contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, «Yo volveré a verte dentro de un año, y tu esposa, Sara, tendrá un hijo». Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, «¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo?» Entonces el Señor le dijo a Abraham, «¿Por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo». Sara tuvo miedo, por eso lo negó. «Yo no me reí». Pero el Señor dijo, «No es cierto, sí te reíste». Leamos sobre el Nuevo Testamento, Mateo 6, versículo 1. «Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre,
quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así, nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Salmo 7. A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen, rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor mi Dios, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo. Hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne las naciones delante de ti, gobiérnalas desde lo alto. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y la pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Proverbios 2, versículos 1 al 5. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios.
Si te pidiera que me contaras cómo es Dios, ¿cómo lo describirías? Y esto es importante porque la manera en la que imaginas a Dios define mucho más de tu vida de lo que crees. Por eso, quédate este devocional porque vamos a dejar que Dios mismo nos diga cómo es Él a través de su palabra. Y mira, empieza con algo personal. Piensa en un gran amigo, una amiga, tu esposo, esposa, hijo, papá, no sé, alguien que haya estado contigo en las buenas y en las malas, que te conozca y que sientas que lo conoces bien. Si yo te preguntara cómo es él o cómo es ella, ¿cómo lo describirías? Tal vez me empezarías diciendo su nombre, su edad o a qué se dedica, pero rápido me vas a decir sus características, su carácter, sus atributos. Sabes que él es leal, él es súper chistoso, él es creativo, es paciente, es divertido, es confiable, es súper trabajador, es súper amoroso. Y imagínate que esa persona está ahí escuchando lo que dices. ¿Qué diría de cómo le describiste? Tal vez se emocione y no diga, wow, sí me conoce, o sea, sí soy así, me está describiendo. Es más, incluso a veces decimos mejor de lo que yo me describiría. Pero cuando no conocemos mucho a alguien empezamos a describir y de, oye, a lo mejor no me conoces bien. Porque conocer a alguien no solo es datos, ¿no? Es saber realmente quién es por dentro. Y bueno, pues para conocer a alguien necesitas tener una relación cercana. Porque si no corres el riesgo de que crees que lo conoces, pero solo a través de lo que otros dicen. O a veces tú y yo mostramos a otros solo un poco de lo que queremos revelar. Pero la realidad es que entre más tiempo pasas con alguien, más te revela cómo es. Ahora piensa en Dios. Muchos sabemos cosas sobre Dios. Muchas hemos escuchado de Dios. Pero no siempre sabemos cómo es Dios realmente. Y lo que pienses de Dios o la imagen que tengas de Él va a influir más en tu vida de lo que puedas imaginar. Porque imagínate, si crees que tienes un Dios lejano, pues vivirás a distancia. Si crees que es un Dios castigador, tal vez tendrás miedo. Si crees que a Dios no le importas, vivirás sin esperanza. Por eso, esta pregunta es tan importante. ¿Cómo es Dios? Y la Biblia nos dice cómo es Dios. Y no porque tú y yo lo hayamos descubierto, sino porque Él mismo decidió revelarse. La verdad es que si Él no lo hubiera decidido, si no se hubiera decidido revelar, tendríamos opiniones, ideas o imaginaciones. Pero Dios no quiere que lo adivines. No, Dios quiere que lo conozcas y que sea como realmente es. Y una de las formas más hermosas en las que podemos conocer a Dios es a través de sus nombres. Y en la lectura de hoy vemos algunos de ellos. Vemos en estas palabras hebreas Dios El Roi, que quiere decir el Dios que me ve. Vemos a Dios El Shaddai, que quiere decir el Dios Todopoderoso. Y vemos a Dios como Padre nuestro. Y arrancamos viendo a Agar, que había salido herida, se siente usada y no sabe qué hacer. A lo mejor está ahí en lugares donde siente que nadie la busca y Dios la encuentra. Y no la está ignorando, no la está regañando, no la está rechazando, la ve y la llama por su nombre, la escucha. Y Agar desde su corazón lo experimenta y le dice, es el Dios que me ve. Cuando te sientes invisible, cuando todo se desordena, cuando hay un problema que sientes que nadie entiende, Dios te ve. Y Dios también se revela como El Shaddai y lo hace a Abraham. Y esto quiere decir el Todopoderoso, el que es suficiente. Génesis 17 vuelve a hablar Dios con Abraham. Han pasado ya varios años, ya existe Ismael, ya intentaron en sus propias fuerzas seguir el plan de Dios, el plan humano, y Dios no empieza corrigiendo. Dios empieza revelándose de nuevo. Le está diciendo, yo soy El Shaddai, el que todo lo puede y el que es suficiente. No dependo de tu edad, si tienes 100 años o no, ni de tu estrategia, ni lo que has creído. No necesito tu ayuda. No me importa si crees que tu esposa no puede tener hijos. Ya has intentado por tu propia cuenta. Ya tal vez has desconfiado de mi carácter, dice Dios, pero quiero dejarte algo claro. La promesa no avanza por lo que tú haces, Abraham, sino por quién soy yo. Y soy el Dios Todopoderoso que es suficiente. Y Abraham estaba aprendiendo cómo es Él. Así como tú y yo podemos aprender de Él. Que tu futuro y mi futuro está en manos del Todopoderoso. Del que es suficiente. De que podemos descansar en que Él nos ve. Que Él nos conoce. Que no hay nada imposible para Dios. Dios
se revela también, lo vemos en Mateo, nos lo muestra Jesús y nos enseña a llamarlo Padre nuestro. Y esto significa que sí, ese Dios que te ve, ese mismo Todopoderoso, el que sostiene el universo, es también tu Padre bueno. En Jesús eres su Hijo amado y Dios está orgulloso de ti. Y el mismo Dios que lo puede todo, para el cual no hay imposibles, se humilló hasta la muerte para que tú y yo pudiéramos ser sus hijos. Nos dio identidad, herencia, nos dio un apellido. Y ese es nuestro Dios. El día de hoy hemos visto que Dios no es una idea, que Dios se revela. Él es Roy, el que te ve cuando nadie más lo hace, el Shaddai, el que es suficiente, y el Padre nuestro, el Dios personal que te ama. Por eso hoy no queremos inventar a Dios, sino queremos conocerlo como es y dejar que esa verdad transforme cómo vivimos, cómo esperamos y cómo confiamos. Porque cuando sabes quién es Dios, tu historia cambia. Y ahora, en este año en la Biblia, tendrás la oportunidad de tú mismo responder. Si te pidiera que contaras cómo es Dios, ¿cómo lo describirías? Acompáñame a orar sobre lo que hemos aprendido el día de hoy. Padre nuestro, gracias porque podemos venir como tus hijos. Gracias porque podemos saber que tú eres el Dios que me ve, el Todopoderoso. El de hoy descanso, Señor, mis problemas, mi futuro, Señor, nuestra familia en tus manos. Gracias, Señor, venimos como tus hijos, portando tu apellido. Permítenos conocerte y poder describirte también a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Este fue el día 7 de un año en la Biblia. Si te gustó, compártelo a un amigo que creas que le podrá hacer bendición escucharlo y suscríbete a nuestro canal. Que tengas un gran día, que Dios te bendiga.